Muy buenos días, estimados investigadores, estimados tesistas. Vamos a ver dos elementos de la metodología. Hoy día vamos a ver primero técnicas e instrumentos de recolección de información. ¿Qué nos dice la tabla de contenidos del proyecto de tesis sobre las técnicas e instrumentos? Nos menciona que se deben describir estas técnicas que se van a utilizar para recolectar los datos. Además que vamos a ver los procedimientos de validez y confiabilidad. Ahora, antes de ir a la revisión de los proyectos, o mejor dicho, de las tesis que están en el repositorio, vamos a observar qué nos dicen los distintos autores sobre la técnica, las técnicas y los instrumentos. A ver, este es el libro de Hernández Sampieri y Mendoza, es de 2018. No se centra tanto en las técnicas. Este capítulo se centra más que todo en el instrumento. ¿Ya? Este instrumento de recolección de datos, nos vamos a dar cuenta que va a utilizarse para recoger información. Para que nosotros podamos trabajar un instrumento de medición, tenemos dos salidas. O construimos un instrumento con todas estas fases, o podemos adaptar. Vamos viendo que Hernández Sampieri, además de presentarte el proceso para desarrollar un instrumento o para construirlo, te menciona los tipos de instrumentos. O sea, él no se centra mucho en la técnica, sino en los instrumentos y su clasificación. Él nos menciona que hay cuestionarios, que son preguntas que pueden ser cerradas o abiertas, y que tienen distintos contextos de uso. También nos menciona, a diferencia de los cuestionarios, nos habla de las escalas, estas escalas de actitudes. Y las más usuales, según él cita, tenemos la escala de Likert, tenemos el diferencial semántico y tenemos la escala de Goodman, que no figura en el libro, sino en el centro de recursos del libro original de Hernández Sampieri. El uso más extendido es sobre la escala de Likert, por ejemplo, ¿no? Julio, ¿tú has visto en qué consiste la escala de Likert? Julio, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, colegas. Sí, listo. A ver, vamos, ¿tienes alguna idea de qué trata la escala tipo Likert? La escala tipo Likert es básicamente dividía en una escala del 1 al 5, del 1 al 3, para medir, digamos, que se puede utilizar para medir frecuencias, grado de aprobación, etcétera, ¿no? Básicamente lo Perfecto. dividía así. A veces lo hacían nominalmente, o sea, que lo hacía con nombres, ¿no? Nunca, casi nunca. Y también lo pueden hacer numérico, ¿no? Del 1 al 5 y con equivalencias, ¿no? Claro, la escala de Likert trabaja siempre con datos ordinales, siempre hay un orden, y como has mencionado, puede variar el número de alternativas. En vez del 1 al 3, puede aparecer del 1 al 5, ¿no? Y los valores que puede asumir no solamente pueden ser de frecuencia, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. También pueden referirse a el nivel de desempeño, ¿no? Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Entonces, Ya, esto es la escala de Likert y tiene un uso extendido. ¿hasta qué Hasta número que, puede llegar la escala de Likert, profesor? Porque sé que 2, no puede ser 2, porque eso ya es otra cosa. Pero ¿hasta qué número podría alguien elaborar una escala de Likert? Porque lo común que he eh, visto es 5, otra vez he visto 3, pero más no he visto. 7. 7 es el que más cantidad puede tener. Recuerda que también esto depende de la lengua en que se pueda crear el instrumento. En el español, gracias a los adverbios, podemos crear más variedad de alternativas, pero va a haber otras lenguas en las que tal vez, quizás, no hay esta facilidad idiomática y solamente se limite a 3. O incluso, bueno, lo normal, lo más estándar es 5, y a lo mucho, lo máximo que hemos visto en una escala de Likert es 7, Ok. hasta donde resista la lengua, ¿no? En el cual se ha creado el instrumento. Por ejemplo, ahí también sería una consideración, ¿no? Hemos hablado de que el instrumento se tiene que crear utilizando estas fases.
Y mira cuántas fases. Tiene que pasar una prueba piloto, tiene que ver todo ese aspecto de la construcción, revisar un marco teórico, ver una versión final, o sea, varias veces el instrumento va a ser modificado y después vas obteniendo la autorización y administras el instrumento. Pero para que ustedes puedan ahorrarse todos estos pasos, es por eso que desde las 2 primeras semanas de clase, nosotros, ¿qué hicimos? Meilín Rojas, ¿puedes activar tu audio, por favor? Nosotros, Sí, ¿qué hemos profesor. hecho? En las Buscar, primeras semanas, ¿qué hicimos? hemos buscado instrumentos que ya están validados. Instrumentos estandarizados, ¿no? O sea, Exacto. un instrumento puede estar validado, pero no me da la certeza de que es un buen instrumento. Lo que nosotros buscamos específicamente son instrumentos estandarizados. ¿Qué es un instrumento estandarizado? Es aquel instrumento que ha pasado por todas estas fases. Ahora, ¿cuál es el problema, Meilín Rojas, sobre los instrumentos que encontramos en algunas tesis? Son construidas de forma empírica por el investigador, pero el investigador no siempre tiene conocimientos de metodología, no siempre tiene conocimientos de estadística y no siempre tiene conocimientos de psicometría. ¿Tú crees que estos instrumentos tendrían el carácter de un instrumento estandarizado? Lo que vemos en muchas tesis. ¿Qué opinas, Meilín Rojas? Te escucho. Ya me puso en duda, pero yo creo que sí. Porque en algunos casos yo he visto que han pasado por evaluaciones, inclusive hay toda una explicación sobre el proceso de la construcción. Ya, vamos a hablar fuerte y claro entonces. Para que un instrumento sea estandarizado, ha pasado por un proceso riguroso, sobre todo de tener validez y de tener confiabilidad. Cuando hablamos de tener validez, es que un instrumento mida lo que ha pretendido medir. Imagina que yo quiero construir un instrumento que mida la autoestima y termino evaluando la identidad. Entonces, la validez es una propiedad, es el grado en que un instrumento mide lo que realmente quiere medir. ¿Cuáles son los tipos de validez? Tú has dicho evaluaciones. Bueno, por lo general se utiliza la validez por juicio de expertos o la validez de contenido. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta entonces. Wow. Nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos estos dos tipos de validez, Meilín, pero hay más. Tenemos una validez de criterio, tenemos una validez de constructo y una validez de comprensión. Cuando tenemos la mayoría de estas validez, la mayoría de estos tipos de validez, tenemos la validez total. Y esa validez total es la que tiene un instrumento estandarizado. Ahora te das cuenta que si tú ves en las tesis, solamente, o en la mayoría de casos, se presenta la validez de contenido o validez de expertos, pero no lo de constructo, por ejemplo, o no validez de criterio. ¿Sí, Meilín? Ahora me entiendes por Sí, qué. solamente he visto la validez de expertos. Entonces no es tan confiable esos, bueno, los instrumentos que yo he encontrado son en tesis, a excepción de uno que sí es todo un estudio previo. Ya. Pero entonces el segundo instrumento, ¿qué significa, profesor? ¿Que tendría que buscarlo de nuevo o replantearlo? Bueno, si has visto los videos del canal y también lo que se ha repetido en clase, nuestra primera opción siempre ha sido buscar instrumentos estandarizados. En los artículos se presenta todo el sustento teórico, son artículos de construcción de instrumentos, pero no siempre te anexan el instrumento, lo cual lo dificulta, ¿no? Para poder obtenerlo. Vamos viendo que hemos utilizado como segunda alternativa ver en las tesis. Si la tesis utiliza un instrumento estandarizado y aparece en sus anexos, tendrías mucha suerte, Meilín Rojas. Pero la mayoría de tesis, por lo menos en nuestro contexto, solamente crea su instrumento sin ningún rigor psicométrico, solamente me sigue el psicométrico, y tiene solamente validez de expertos y validez de contenido, no tiene validez de constructo, por ejemplo. Y esa es una validez. Vamos ahora con la confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la propiedad o al grado en que un instrumento tiene resultados consistentes y coherentes. Si un instrumento te arroja resultados determinados en una población y tú aplicas ese mismo instrumento en otra población, de otro contexto, en otro lugar o en otro tiempo,
pues los resultados deben ser similares. Un ejemplo, si tú aplicas un examen de matemática y este examen pues obtiene que la mayoría sale desaprobado en un contexto, al aplicarlo en otro contexto, también la mayoría va a salir desaprobado. Ese examen podemos decir que es difícil. Pero, Meilín Rojas, ¿qué pensarías de un instrumento o un examen de matemática que en un contexto sale desaprobado la mayoría y lo aplicas en otro y la mayoría aprobó? ¿Qué entenderías? ¿Qué percepción tienes? Que ha habido una mala elaboración del instrumento. Exacto. Entonces, la confiabilidad se refiere a que los resultados deben ser consistentes y coherentes, ¿no? Muy bien. Yo he visto que en la mayoría de tesis solamente utilizan medidas de consistencia interna y específicamente utilizan el alfa de Cronbach. Pero en los instrumentos estandarizados no solamente calculan la confiabilidad con una sola forma, utilizan hasta 2 formas o 2 métodos para que nos aseguremos o se puedan asegurar que es confiable, no solamente por una forma, por un tipo de diagnóstico, sino por 2, por 3. Entonces te das cuenta por qué la importancia de partir o de utilizar instrumentos estandarizados. Sí, profesor, ya hay también hay un proceso de validación, ha habido todo un proceso por el cual se ha validado el instrumento y así también nos hemos simplificado los pasos de la elaboración, que sería más extenso. Te das cuenta que como tengo los conocimientos de estadística y también por la experiencia en asesoría de tesis, me ahorré este paso, porque este paso tranquilamente hubiese tomado 3, 4 semanas más, ¿no crees? Por eso es que en las 2 primeras semanas, si escogieron una variable, ya, escoges tu variable, sí, pero encuentra un instrumento acerca de ello, ¿no? Y te vas a ahorrar bastante tiempo y tu investigación va a tener mayor rigor. Este es Hernández Sampieri. Entonces se dan cuenta que él habla de las fases y habla de los tipos de instrumentos. Bueno, él plantea que también hay otros tipos, ¿no? Tenemos la observación, tenemos las pruebas estandarizadas, inventarios. Mira qué diferencia hay con escala de Likert y cuestionario, ¿eh? En otros autores, la escala de Likert es la forma de medición. También tiene instrumentos mecánicos y electrónicos, pero también un cuestionario puede tener esa aplicación. Te das cuenta que la división que hace Hernández Sampieri no es tan... la división entre estos otros tipos no es tan clara. ¿Qué opinas tú, Julio? A ver, ¿cuál? Que la división, cuando habla de tipos de instrumentos, no es tan clara. Mira, un cuestionario puede ser un instrumento mecánico o electrónico. Sí, pues. Una escala de Likert está dentro de una prueba estandarizada, o mejor dicho, una prueba estandarizada tiene sus datos o su cuestionario en forma de escala de Likert, ¿te das cuenta, no? No he hecho una división muy tradicional, supongo. Exacto, ajá, una división que pueda decirse, esto es así y tiene las características muy diferentes a este otro tipo, ¿no? Es una división un poco flexible o laxa. Esto es Hernández Sampieri, ¿ah? Me interesaba más que todo por ver la confiabilidad y validez. Vamos ahora a ver a quién, a Julio Pimienta, técnicas e instrumentos. ¿Qué nos menciona? Bueno, primero que la técnica te recoge la información y te indica el cómo vas a recoger, ¿ya? Entonces, si quieres una definición de técnica, ¿qué nos dice Julio Pimienta? Nos dice lo siguiente. Uy, no quiere resaltar. Las técnicas son procedimientos diversos por el medio de los cuales vamos a recabar o vamos a recoger información, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las principales técnicas según Julio Pimienta? Observación, entrevista y encuesta. Si ustedes van a evaluar con una rúbrica o con una lista de cotejo, dije evaluar. Evaluar es muy similar a investigar, porque en ambos procesos se recogen datos. Si tú vas a investigar o vas a recoger datos mediante la observación, pues puedes utilizar un cuestionario, puedes utilizar una lista de cotejo, no, mejor dicho, una lista de cotejo o una rúbrica. Y en función a eso, tú vas observando y vas llenando los datos. Ahora, eso es la observación. Tenemos la entrevista y la encuesta. Ambos trabajan con cuestionarios, que son un conjunto de preguntas, pero la entrevista tiene un carácter más que todo oral y la encuesta tiene un carácter más que todo escrito.
vamos a ver también que en una entrevista podemos nosotros ir profundizando la información, pero eso también depende de qué tan estructurada sea esa entrevista. En cambio, en la encuesta ya están prefijados los cuestionarios, mejor dicho, las preguntas, y lo único que puedes hacer es aplicarlo de forma escrita y tenemos solamente la libertad de formularlo como preguntas abiertas o como preguntas cerradas. Ustedes, por ejemplo, a ver, Tania Caldas, ¿puedes activar tu audio, por favor? Tania. Ya. Meilín Caldas, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, sí, maestro, buenos días. Ya, buenos días. ¿Qué técnica has utilizado? ¿Observación, entrevista o encuesta? Encuesta. Ya está, perfecto. Eso quiere decir que vas a utilizar una encuesta. Pero ahora mira, acá tenemos hasta algunas clasificaciones. En esta descriptiva, por ejemplo, solamente se van a documentar actitudes, ¿no? O la opinión acerca de un determinado concepto. En cambio, en las analíticas, además de ser descriptivas, además de ver la opinión o las actitudes, también se pregunta sobre por qué ocurre una situación. Entonces, más o menos viendo tu instrumento, sí, el instrumento, ahí es donde vamos a concretar. ¿Tu encuesta será descriptiva o analítica? ¿Qué opinas, Meilín? Porque en el descriptivo solamente preguntas por las actitudes o su opinión, ¿no? Por lo general mediante una escala de Likert, como hemos visto en algunas tesis, o vamos a ver. Y en cambio en las analíticas, aparte de preguntarle sobre su opinión de un tema, tienes que profundizar y preguntar el por qué ocurre esa situación a esa persona. Un ejemplito, ¿no? ¿Conoces casos de acoso o bullying en tu escuela? Y te va a decir sí, ¿no? O te va a decir siempre, casi siempre. Y después, ¿consideras que la presencia del bullying en los centros escolares afecta el desarrollo académico de los adolescentes? Va investigando mucho más. O podrías decir que tal vez en tu cuestionario algunas preguntas son analíticas y algunas preguntas son descriptivas. ¿Tú qué opinas, Meilín Caldas? Sí, profesor, yo pienso que sí, se va a formular también de una manera analítica, ¿no? Para obtener también las respuestas mucho más claras, ¿no? De acuerdo a la pregunta que se va a realizar, ¿no? Perfecto. Entonces, de acuerdo a algunos ítems, pueden ser encuestas descriptivas o analíticas. Ahora, las preguntas, ahora sí, acá sí es más fácil de dividir. ¿Tus preguntas son preguntas abiertas o cerradas? Las de tu instrumento. Meilín, Caldas. Preguntas abiertas, profesor. Uy, ¿qué? ¿Tus preguntas son abiertas? A ver, ¿no has utilizado una escala de Likert? ¿No hay valores 1, 2, 3, 4, 5? Sí, profesor, tiene razón. Son las preguntas cerradas, pero no, porque la entrevista va a elegir solamente opciones, no le va a dar a que él pueda de repente complementar bien la respuesta, ¿no? Ya sea un sí o un no, tal vez, quizás. Muy bien, perfecto. Entonces ustedes van a utilizar preguntas cerradas. Parece que la técnica más empleada en estos casos va a ser encuesta. Muy poco de ustedes, o creo que casi nadie, me atrevería a decir, va a utilizar una rúbrica o una lista de cotejo para que pueda observar. Y si vamos viendo, también incluso, mira, la división que hace Julio Pimienta de las encuestas, ¿ah? Por correo, por teléfono y personal. Pero vamos viendo que estas divisiones, de nuevo, nos llevan a que tu encuesta es descriptiva y analítica a la vez. Tu encuesta es de preguntas cerradas. Y en este contexto virtual, ¿cómo vas a utilizarlo, Meilín Caldas? ¿Por correo, por teléfono o personal? Por correo, profesor. ¿Te has dado No, cuenta que... A ver, te escucho. Por correo. ¿Por qué? Claro, por el medio que estamos pasando ahora, ¿no? Por lo que es la pandemia, que no va a ser imposible de repente aplicarlo, ¿no? Personalmente, ¿no? Perfecto. Lo que quería comentar era, Meilín, al igual que Hernández Sampieri, te has dado cuenta acá que estas encuestas que pueden ser clasificadas, esta clasificación es flexible, ¿no? Porque una encuesta puede ser a la vez descriptiva, a la vez puede tener preguntas cerradas, y a la vez puede ser por correo, ¿no? Vamos viendo entonces que hay mucha laxitud, ¿no? Entonces sí, vamos a observar que
después nos salen los cuestionarios. Y el cuestionario es uno de los instrumentos más común en cuanto a la técnica llamada encuesta, ¿no? Son un conjunto de preguntas que tienen una finalidad. La finalidad o el propósito es obtener información, ¿ya? Claro. Ahora, los instrumentos específicos, los instrumentos que nos menciona Julio Pimienta, el diario de campo, escala de valores, acá está, por ejemplo. ¿Cómo se llama cuando tiene solamente dos valores? ¿Alguien sabe? Tiene un nombre cuando tiene dos valores. Un voluntario empieza con D cuando tiene dos valores. Uy. Dicotómico, ¿ya? Dicotómico. Cuando tiene solamente dos valores, es dicotómico. Y cuando tiene varios valores, por ejemplo, del 1 al 3, del 1 al 5, vamos a hablar de politómico, ¿ya? Entonces, solamente acá es acuerdo en desacuerdo, admite solamente dos valores, ¿ya? Dicotómico y el otro es politómico. Sobre todo en escala de actitudes deberíamos ver politómicos, pero ahora yo veo que solamente le han puesto dos nada más. Ajá, en este registro de observación, a ver, maestra Cenina, acá, en este registro de observación que nos ha puesto como ejemplo Julio Pimienta, tenemos valores dicotómicos o politómicos, maestra Cenina. Mi preguntita es esta. Acá tenemos... La cola para la vacunación, por favor, estoy tratando de escuchar todo lo que puedo. Uy, me hubiesen avisado por interno para no preguntar como sus demás compañeras. Ya, gracias, maestra Cenina, listo. Ya, ahora sí, a ver. Confío en ti, vamos, Meilín Rojas, ¿me escuchas? Sí, profe, dígame. Listo, vamos. ¿Qué clasificación tendríamos acá? ¿Dicotómico o politómico? Politómico. Politómico, ¿no? Perfecto. Vamos a ver después que para ciertos valores se utilizaba algunas fórmulas para ver la confiabilidad. Me voy a adelantar un poquito, ¿ya? Por ejemplo, cuando tienes estos valores politómicos, se utiliza el alfa de Cronbach. Pero como tú tienes un examen de conocimientos, y en este examen de conocimientos solamente hay error o hay acierto, solamente dos valores, utilizas una fórmula que se llamaba Coulter y Richardson. Ya esa división no se emplea actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente con el SPS, sí se observa mi SPS acá en la parte inferior izquierda, ¿no, Meilín Rojas? Sí se ve, profe. Ahí es mi SPS, siempre a la mano, al igual con mi Word, mis herramientas indispensables. Vamos a observar que sí, lo que va a suceder es que el SPS, con la opción alfa de Cronbach, también ya te calcula lo que sería el equivalente al Coulter y Richardson. Lo que algunos profesores antiguamente hacían, te enseñaban el alfa de Cronbach con el SPS u otro paquete y te enseñaban el Coulter con el Excel. Pero no, desde cierta versión del SPS, creo que es a partir de la 19 en adelante, ya te calcula como alfa de Cronbach todito lo que era el Coulter y Richardson. Era la medida de consistencia interna. Entonces sí, ya vamos a utilizar el alfa de Cronbach en general y luego vamos a ver sus limitaciones. Estos son los tipos de instrumentos. ¿Ves? Una lista de control o también llamado lista de cotejo. Tiene dos valores nada más. Fichas de contenido, fichas de registro. ¿Ven? Esos son los instrumentos que menciona Julio Pimienta. Ahí están, ¿ves? Muy bien. Ahora sí, esto es Julio Pimienta y vemos que su clasificación es muy flexible. En conclusión, Julio, hasta ahora, ¿cuál sería la técnica más utilizada por ti y por tus compañeros? La encuesta. Ajá, ¿y su instrumento cuál sería? Cuestionario. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Julio. A ver, no, parecía que alguien quería entrar. Muy bien. Ahora vamos a ver. Antes de que continúe, una consulta. En el caso de las entrevistas, ¿también tienen que pasar por algún tipo de evaluación previa antes de ejecutarlo? Muy bien. Puede pasar por un juicio de expertos. Si es una entrevista y este cuestionario, esta entrevista tiene valores abiertos, o son preguntas abiertas, ya no podría calcular la confiabilidad, Meilín Rojas. Claro, porque por ejemplo en mi caso, que es el estudio de caso, que voy a hacer una entrevista,
¿no? Con preguntas abiertas, ¿no? Por eso mi consulta si es que tengo que pasar por algún proceso de evaluación o si en caso tomo de algunas referencias, ¿no? De otras tesis que han trabajado temas similares, también tiene que pasar por esa evaluación porque obviamente voy a adaptar según a lo que necesita mi investigación. Claro, este proceso de validez y confiabilidad, exactamente más que todo la confiabilidad, ya se aplica para instrumentos que recogen datos de manera cuantitativa o que van a abordar o van a trabajar estos datos de forma cuantitativa. Lo que sí podrías aplicar para tu instrumento, que es la entrevista, no, tu instrumento que es un cuestionario y que lo aplicas mediante entrevista y que tiene preguntas abiertas, sería más que todo la validez, Meilín Rojas, ¿sí? Ok, profesor, gracias. Listo, ¿qué nos dice Humberto Ñaupas y Elías Mejía Mejía de San Marcos? Ya, ambos han publicado este libro de investigación. Vamos a ver ahora el capítulo de técnicas e instrumentos. A ver, vamos a aumentar el tamaño. Acá sí la clasificación es un poco más ordenada, ¿ya? Vamos viendo entonces que cuando nosotros hablamos de las técnicas, vamos a ver los procedimientos para recoger información, ¿ya? Y vamos a ver que hay técnicas que pueden ser de investigación cualitativa o cuantitativa. Vamos a observar, vamos a apreciar ahí observación, vamos a fijarnos que hay encuesta, vamos a fijarnos que hay también la entrevista. Y bueno, parece que menciona el cuestionario. Mejor vamos a verlo en cuanto a su desarrollo, ¿ya? La observación. ¿Ustedes van a trabajar la observación como técnica? Creo que no. No he visto en sus matrices y en sus proyectos que van a utilizar rúbrica o una lista de cotejo. Están utilizando en su mayoría cuestionarios con escala de Likert. ¿Ah? Estos son los criterios que menciona Humberto Ñaupas, Elías Mejía para lo que es la observación. Nos va a mencionar incluso clases o modalidades de observación, tipos de observación. Me interesa llegar acá, a esta clasificación de la encuesta. Miren, toda la clasificación que puede haber acerca de observación. ¿Se han dado cuenta acá que esta clasificación, o bueno, le tiene más información o mayor rigor a la observación que Julio Pimienta o que Hernández Sampieri? Aunque de Hernández Sampieri también hemos optado por no visualizar todo, ya que tiene abundante información, pero nos dice que estos otros tipos están en los recursos en línea. Eso quiere decir que no está en el libro, está en los recursos que tienen en la página web. En el caso de Julio Pimienta es muy breve, y en cambio acá sí, mira, acerca de observación es más amplia la división. La lista de cotejo te da el concepto de lista de cotejo, cómo se elabora. Acá pueden ver que se asumen solamente dos valores. Se puede poner un check nada más. Y vamos viendo que se va a trabajar el cuestionario, ¿no? Este cuestionario que se emplea más con la técnica encuesta, que hemos visto también en otros autores ya. Nos vamos a dar cuenta de la estructura de un cuestionario, eso sí nos interesa, el nombre de la institución. Vamos a observar que tiene que haber una presentación, introducción, las preguntas demográficas, o mejor dicho, preguntas sobre de qué distrito es, de qué institución, su edad, el sexo, estado civil y tal vez la fecha, ¿no? Son algunos datos muy importantes en todo cuestionario. Y después las instrucciones previas a las preguntas, ¿ya? Muy bien. Vemos acá las preguntas, las que mencioné, las dicotómicas, que solamente presentan dos alternativas. Las politómicas, cuando son de alternativa múltiple, pero acá engaña algo. A ver, acá sí hay un engaño, ¿eh? Acá hay un engaño, a ver, una trampita. Para eso voy a tener que escribir. Ya está. A ver, Julio, ¿puedes activar tu audio, por favor? Dígame, profesor. Listo, muy bien.
Mira, acá nos dice que las preguntas politómicas son también llamadas de alternativa múltiple. Pero acá te voy a mostrar un ejemplito que muestra una trampa acerca de esto, ¿ya? Mira, por ejemplo, a ver, es un examen, te voy a dar un contexto, quiero escribir, ya. El contexto es que es un examen. Bueno, nosotros le llamamos examen a una práctica calificada que es para obtener una nota. No es opinión, es un examen de conocimientos. Ya. Ahora, ese es el contexto que te doy, ¿ya? Y ahora yo te pregunto, ¿qué alternativa usa la tilde de forma correcta? Voy a ser un poco perezoso y en vez de hacer 5 alternativas, voy a hacer 3, para que sea alternativa múltiple. Entonces yo pongo acá la palabra A, es guión. Voy a poner acá la B, que es la palabra fue. Y voy a poner acá la palabra C, que es bíceps. Entonces, vamos, yo no voy a preguntar por la respuesta correcta, ¿ya? La respuesta correcta es la alternativa C, porque guión no lleva tilde y fue tampoco, son monosílabos. Bueno, que yo recuerde, guión acepta la tilde, o sea, cuando yo revisé se puede usar de ambas maneras, según lo que revisé en la RAE. Uy. En la ortografía de la Real Academia del 2010, por eso me fui con todo, al poner guión de frente y con fuera. Guión es una palabra monosílaba, porque si tú, a ver, si le pones tilde, estarías asumiendo que acá no hay un diptongo, acá hay un diptongo. No, sí, o sea, yo sé esa característica de guión, lo que quiero decir es que la RAE recoge registro de guión con tilde y lo considera válido. Ya. Por eso si se da cuenta, no le ha marcado el error. Sí, ese es el problema con la mayoría de programas, ¿no? A ver. Pero con palabras así específicas es generalmente porque hay, digamos, 2 aceptaciones, o alguna, en este caso una está ya en desuso, pero que la utilice no te la va a invalidar, dependería de la clase que se le desarrolle, ¿no? Como pasa con el caso de solo, ¿no? Se sugiere que sea sin tilde hoy en día, pero nadie no te deberían, digamos, marcar como errado si le colocas tilde necesariamente. Entonces digamos que son palabras que todavía estamos en transición en ese aspecto. O sea que cuando tú corriges, ya me acordé que eres de comunicación igual que yo, tú vas con este sentido más que todo descriptivo y no normativo. Sí. Y yo me doy cuenta entonces que tú permitirías que esté con tilde, ¿no? Dado que tú también tienes el conocimiento de que se recomienda, ¿no? La Real Academia tiene error o no error. Se recomienda, en el caso del solo, por ejemplo, y también ya lo que es de uso minoritario y uso mayoritario, ¿no? Entonces tú eres más flexible. Sí, soy más flexible para esas cosas. Vamos, profesor, lo que acaba de pasar, no lo de festejación, ¿no? Con eso lo decimos todo. Lo que sí es, lo que es normado, lo que es más claro, es obviamente ya, o dependiendo también de lo que uno haya explicado en la clase, ¿no? En función de lo que uno explica en la clase también se lo... Ya, vamos a poner acá ya, fui. Ahora sí. Acá no hay discusión. Y ahora sí, Julio. Lo flexible contra lo normativo. Muy bien, ahora sí. La respuesta acá es C. Pero te has dado cuenta acá que tenemos opción múltiple, pero acá los valores van a ser dicotómicos. ¿Me entiendes, Julio? O... Esta pregunta... Fue no generan, es básicamente el mismo tipo de distracción. Esta no pregunta, tiene correlación, pues. Claro, esta pregunta es de alternativa múltiple, pero cuando tú lo vas a tabular para la estadística, cuando tú lo vas a tabular, si alguien marcó la A,
solamente es el valor incorrecto. Si alguien marcó la B, es incorrecto. Y si alguien marcó la C, es correcto. Una prueba de conocimientos, una práctica calificada, asume solamente dos valores, por más que esté presentada como alternativa múltiple. ¿Sí quedó claro, no, Julio? Sí, o sea, el detalle es que para que sea una alternativa múltiple tiene que haber una diferencia, algo me tiene que indicar cada una de las alternativas. No puede ser que simplemente sea una correcta y dos incorrectas porque sí. Tiene que haber algún razonamiento. Eso, por ejemplo, eso se ve mejor en matemáticas, ¿no? Cuando uno se realiza una operación, una alternativa puede ser algo que no tiene que ver, otro puede ser la operación mal realizada y otro que es la operación correctamente realizada, ¿no? Entonces, se evalúan diferentes aspectos en ese caso. Claro, solamente yo voy por el aspecto técnico, no el aspecto de ver qué tipo de evaluación. Profesor, entonces ahí se vuelve dicotómica, porque hay Al momento de tabular. dos alternativas nomás, errada. No alternativas, no estoy hablando de alternativas, estoy hablando de la tabulación, tabular. Cuando uno tabula, vamos a darnos cuenta que cuando uno tabula, tenemos lo siguiente. Cuando es un examen de conocimientos, tienes dos valores, 0 y 1. O fallaste o acertaste. En cambio, cuando tenemos la escala de Likert o cualquier pregunta que te pide opinión, tenemos hasta 5 valores, ¿no? Como mencionó Julio, por ejemplo, hay algunos casos de 3 valores, otros casos que le mencioné que puede haber hasta 5, o bueno, los menos comunes que son hasta 7, ¿no? Pero esto sería. ¿Esta es una pregunta de alternativa múltiple? Sí, pero al momento de tabular hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta pregunta, como es de conocimiento, es dicotómica, asume solamente dos valores. Cuando ustedes van a evaluar actitudes, van a tener valores politómicos y acá, vuelvo a repetir, se utilizaba tradicionalmente el alfa de Cronbach y cuando tú tenías acá dos valores, se utilizaba una fórmula Fuller y Richardson. Estas dos fórmulas se utilizaban para calcular la confiabilidad en función a los tipos de datos que se tabulaban. A ese punto quería llegar sobre la confiabilidad. Datos dicotómicos, o bueno, si vamos con preguntas dicotómicas o preguntas politómicas. Esto es la precisión. Vamos a seguir viendo en las preguntas abiertas, obviamente que ahí sí ya no. Podrías codificarlas y clasificarlas, pero no sería tan productivo. Vamos viendo cuestionarios. Quiero ver una escala de Likert. Llegamos a la validez. Al igual que Sampieri, Ñaupas y Mejía te mencionan una validez de contenido en la que un juez va a ver si es que tu instrumento mide lo que realmente quiere medir, pero tú te vas a basar en la opinión de esta persona. La validez de criterio, que se utiliza más que todo en ciencias de la salud, vas a medir tu instrumento en relación con un criterio externo. Pueden ser otras variables, como estrés, de repente ansiedad. Y la validez de constructo, que se utiliza mediante procedimientos psicométricos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la validez de constructo es un proceso mucho más complejo, tiene mayor rigor y se utiliza paquetes estadísticos para ello. Y después acá menciona la confiabilidad, nos va a mencionar que sí, las mediciones hechas no varían significativamente ni en el tiempo ni en la aplicación o en diferentes personas. Es decir, los resultados tienen que ser consistentes y coherentes, no tienen que variar en otros contextos. Esto sería la definición de la confiabilidad. Te dice incluso cuáles son los valores aceptables de confiabilidad. Los valores de la confiabilidad oscilan entre 0 y 1. Bueno, acá está la fórmula, incluso te pone la fórmula Mejía y Ñaupas. Y vamos viendo algunos factores que afectan la confiabilidad y validez. Y acá están los principales métodos, ¿no? Que lo vamos a ver con detalle en una diapositiva, ¿ya? En otro video. El más común, el alfa de Cronbach,
Y el otro, el que también se recomienda, es el de mitades partidas o split halves. Ya está. Y acá vamos a ver la entrevista, que la mayoría de ustedes no va a utilizar. En tu caso, Meilín Rojas, tú sí vas a utilizar la entrevista, ¿no? Sí, profesor, por Ya. el lado cualitativo. Ya, ¿y te acuerdas de la división de entrevista que hacía Julio Pimienta? A ver, sería como encuesta, entrevista de preguntas abiertas. Ah, a ver, vamos a ver. En el caso de la entrevista, él no mencionaba muchas divisiones, ¿no? Vamos a ver que acá, en este caso, sí hay una entrevista. Mira, entrevista estructurada, donde ya tus preguntas están prefijadas y no las puedes modificar. Entrevista semiestructurada, que tú tienes ya tus preguntitas hechas y por ahí puedes agregarle una más, ¿ya? Y la no estructurada, donde te vas a la aventura. No tienes preguntas prefijadas y va fluyendo, como dicen que fluya. ¿Tu entrevista cómo la quieres hacer? ¿Qué clase de entrevista quieres hacer, Meilín Rojas? No, ya es una entrevista estructurada. Ah, ya. Y si por ahí al momento de aplicarla tú sientes que mejor haces una preguntita más. Pero ahí tendría que cambiarlo en el proceso de la tesis, claro, porque a veces sale de la conversación y podría ser una semiestructurada. O sea, pero, a ver, profesor, yo me puedo fijar en una estructurada, pero ahí en el momento yo pregunto otra cosa y ya lo convierto en una semiestructurada, ¿es así? Claro, porque recuerda que ese proceso de recojo de datos, al final cuando hagas tu reporte o informe final de investigación, puedes cambiar en el diseño que se convierte en una entrevista semiestructurada. No hay ningún problema, Meli, ¿sí? Ok, profesor. Muy bien, ahora mira otra división más, entrevista grupal. Entrevista focalizada. ¿Te has dado cuenta que este librito de Mejía y Ñaupas se centra más en clasificaciones y te da mayor cantidad de información, ¿no? Sí, es más específico, bueno, en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. Los otros son un poquito más relajados. Como el de Julio Pimienta, por ejemplo, ¿no? Aparte podemos ver por el número de páginas también, ¿no? Hay mucha diferencia, mira, casi el doble, ¿no? Por esa parte. Faltaría acá, bueno, te ve las ventajas, desventajas de cada uno, te ve hasta la guía de entrevista, hasta te propone el otro, ¿no? Que es el análisis de contenido. No estoy ahondando mucho en esto porque ustedes no están utilizando estos instrumentos o estas técnicas. Me centro más que todo en la encuesta y la entrevista, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué nos dice Bernal? Bernal nos dice que, bueno, citando a Giraldo, que mira, ¿cuántas técnicas hay para recolectar información? Encuestas, entrevistas, observación sistemática. Maestra Karen Sánchez, ¿puede activar su audio, por favor? Maestra Karen Sánchez. Tampoco. ¿Ya ven? Por eso pregunto en forma aleatoria, pero yo sé que me van a contestar. Meilín Caldas, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, sí, maestro. Ya, dime, hemos visto ya, este es el cuarto libro. ¿Qué técnicas son más frecuentes en las clasificaciones de estos libros? ¿Qué técnicas? Las encuestas. Encuestas, ¿qué más? Entrevistas. Ya, ¿y cuál es la otra? La observación sistemática. No, solamente es la observación, porque ya dentro de la observación vamos a ver que hay observación sistemática, observación estructurada, y ahí vamos a recordar esta clasificación que hace Julio Pimienta, mira, ¿ves? Directa, indirecta, o sea, vamos viendo que solamente se llama secas observación. Pero vamos precisando algo. Meilín Caldas, ¿qué te ha quedado acerca de la diferencia entre encuesta y entrevista? Vamos, ¿qué diferencia habría? Bueno, la encuesta, bueno, en mi caso, ¿no? Y se me va a hacer mucho más fácil aplicarla, ya sea enviando un correo, enviando de repente el link para que puedan ingresar, ¿no? A realizar las encuestas. Y la entrevista tendría que tal vez ser de manera personal o ir de repente a entrevistar a las personas. Eso sí, en mi caso se dificultaría bastante, ¿no? Lo veo más opcional lo que es la encuesta. Claro,
Pero yo también puedo hacer una entrevista contigo y te mando el enlace del Meet o el enlace del Zoom, ¿sí o no? Sí, también, pero mayormente las personas de repente tiempo, de repente, no hay pretextos también que de repente no laborales, que se les hace de repente complicado, ¿no? En cambio, la encuesta en cualquier momento ellos que tengan un poquito de tiempo desocupado lo pueden realizar más fácil. Ya. Yo quería ir a un punto, Meilín Caldas, que la diferencia está en que la encuesta tiene un carácter más que todo escrito y la entrevista oral, ¿no? Ah, claro, sí. En este medio virtual mandas la encuesta, mandas tu enlace de Google Forms o Banquisarvi u otros servidores de formularios, ¿no? Para cuestionarios escritos. Y en cambio de entrevista, ya, profesor, quiero una entrevista con usted. No me va a mandar un Google Forms, ¿no? Para una entrevista me va a mandar videoconferencia, ¿no? Va a realizarse una videoconferencia y me va a mandar el Meet, el Zoom, el Skype o videollamada por WhatsApp, ¿no? Claro. A ese punto quería llegar. Y bueno, la observación, ¿no? La observación que tú vas con tus ítems, ya sabes un criterio que vas a evaluar y vas observando, ¿no? Por ejemplo, Meilín, ¿a ti te han observado alguna vez tu clase o te han evaluado tu clase? Sí, lo que es que coordinación, sí entraba esporádicamente a las clases, ¿no? Y observaba de repente cómo se está manejando, si el grupo de los pequeños respondían o los indicadores o lo que se planteaba iba de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿no? ¿Y coordinación utilizaba una lista de cotejo, una rúbrica o no puedes precisar qué utilizaba o no te dijeron qué utilizaban ellos? No, no decían, entraban solamente sin ni un documento y solamente observaban y de acuerdo a eso de repente te hacían llegar algunas apreciaciones o te decían que está bien, que de repente no, si puedes utilizar de repente más metodologías, pero con un formulario así que ingresen, ¿no? Ya, no podías precisar, ¿no? Muy bien. Recuerden que yo no puedo ver las manitos. Si alguien va a hablar, puede hablar, activar su micro. Profesor, disculpe una consulta. En lo que era arriba, en la encuesta y la entrevista, también una diferencia podría ser que lo que es encuesta son preguntas más abiertas, al revés, que lo que es entrevista son preguntas más abiertas y las encuestas son más cerradas. Esa sería una buena precisión, maestra, sí. Acerca de ello, sí, es cierto eso, maestra, que en la entrevista las preguntas tienen un carácter de apertura, sí, son abiertas, y en cambio en una encuesta, por lo general, no casi siempre, porque recuerden que una encuesta también tiene un cuestionario que puede tener preguntas abiertas, pero sí, es una buena diferencia, maestra. Maestra Amelia, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ya reconozco su voz. Muy bien, buen aporte, maestra. Muy bien, ¿tiene más nota? Ya, perfecto, perfecto. Miren todos los instrumentos que puedan haber. La mayor variedad se da cuando hay investigación cualitativa. Pero nosotros vamos a utilizar los más comunes, ¿no? La encuesta es la más usada. También vamos viendo que sí, va a utilizar un cuestionario o conjunto de preguntas. Por eso es que me llamaba la atención que algunos utilicen cuestionario como técnica fuera de la encuesta. La encuesta y la entrevista trabajan con cuestionarios. Y lo que dijo la maestra Amelia es muy cierto, que trabaja de forma más espontánea y abierta. ¿Ya? Y justamente la diferencia entre la entrevista y la encuesta es que hay un contacto directo con las personas. En este caso vamos viendo que es por videoconferencia, ¿no? En el contexto virtual. ¿Y en qué se parece la encuesta con la entrevista? Que ambos utilizan un cuestionario. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que esta clasificación de Bernal es más clara? ¿Tú qué opinas, Julio? La clasificación de Bernal, sí. Comparado con lo de Sampieri y de Pimienta, de Sampieri y Pimienta. Y aparte que ya sabemos que estas son técnicas, pero ¿en qué se parecen? Que ambos utilizan el mismo instrumento, que es cuestionario. Ahora, las características del cuestionario, si son preguntas abiertas, cerradas,
eso ya es un terreno del instrumento, pero la técnica son estas dos principalmente, ¿no, Julio? Pero una entrevista no pues, se puede hacer con preguntas cerradas. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Te- entonces cuando, por ejemplo, realizan una llamada y te dan preguntas donde te dan a escoger entre sí, no, básicamente, ¿no? Entre sí, no, te dan a escoger entre... Básicamente te hacen la misma pregunta de la encuesta, solo que en verbal. forma oral. Ujú. Claro, es que, a ver, recuerda que la encuesta y la entrevista es la forma. Encuesta es escrito y entrevista es oral. Y en ese sentido, ambos utilizan un cuestionario. Un cuestionario yo lo puedo oralizar mediante entrevista. Y es lo que hacen por llamadas telefónicas. Y es lo que tú estás mencionando, ¿no? Ujú. Vamos viendo, acá está en Julio Pimienta, habíamos visto que puede ser por teléfono, ¿no? Para algunos autores, esto puede ser una encuesta, pero por teléfono, pero para otros autores, como esto tiene contacto directo contigo, en este caso te están llamando personalmente, es una entrevista. Ahí vamos viendo que habría una discrepancia, Julio. Sí, porque yo recuerdo, generalmente cuando se trata de productos y cosas así, te hacen preguntas, por lo general así, que contestes sí o no, o que contestes con valores del 1 al 10 o del 1 al 5. Pero cumple, ¿no? Cumple con la condición de que en este caso la entrevista tuvo contacto directo contigo porque te llamó, ¿sí o no? Claro, pero eran preguntas cerradas, o al menos en su mayoría eran cerradas, digamos. Con ese criterio, entonces yo puedo tomar la división de Julio Pimienta y que, como fue por teléfono, ahí sería pues encuesta, ¿no? Y para Bernal sería entrevista, por la forma de aplicación. Ese es el problema y es por eso que ya no prefiero hacer PPTs, Julio, porque por lo menos acá tú estás viendo que yo estoy usando autores y tienes esa seguridad, ¿no? O sea, este es el libro de Bernal y este es el libro de Julio Pimienta. Pero el problema con el PPT es que a veces ya está sujeto a que tú le crees al profesor y tú crees que realmente su PPT sí citó o sí utilizó a estos libros. Por eso yo prefiero este método de ir saltando de PDFs en PDFs. Porque acá hay un criterio discrepante y genera dudas, ¿sí o no, Julio? Ujú. Sí, entonces vamos viendo los límites de las clasificaciones. A menos que seamos tan laxos como Julio Pimienta, ¿no? Muy bien. No como San Pedro. Ese dice un extremo, ¿no? Vamos viendo que también presenta la observación, el análisis de documentos, ojo, como técnica, ojo, los que van a hacer investigación cualitativa, análisis de documentos es una técnica, y bueno, acá también menciona César Bernal en el 2010, en tercera edición, Internet, ¿ya? Internet como técnica, cosa que no estaba en los anteriores, ¿no? Listo, ahora sí. A ver, maestra Melín Rojas, ¿puede activar su audio? Sí. Listo, maestra. A ver, terminamos en la parte población y vamos a ver las tesis. Acá, ¿qué técnica ha utilizado el investigador? Uy, A ver, profe. Acá estoy. ya, a ver, ya, sí, ya, mucho aire, ya. Vamos, acá, ¿qué técnica ha utilizado? La encuesta. Ahí dice encuesta. Listo, mira, te ha dado un concepto de técnicas, según Hurtado, bueno, hace 21 años, y te dice que va a utilizar la encuesta. Y ahí en instrumento, ¿qué va a utilizar? Ahí dice fichaje. Ficha de Ya que es una técnica, eso estaría mal, ¿no? Después dice ficha de investigación, ficha de registro y cuestionario. El cuestionario sería. Exacto, ¿te has dado cuenta que estos ya no figuran actualmente en los libros que hemos visto, sí o no? Ya, miren maestros, los que nos están viendo por el canal o los que están viendo este video, están presentes en el taller de tesis, la ficha de investigación ya no va en las clasificaciones actuales. A menos que uno utilice las clasificaciones antiguas, ¿no? Que había, ¿cómo era? Ficha de comentario, ficha bibliográfica, ¿no? Lo que uno estudiaba en metodología del trabajo universitario. ¿Te acuerdas de ese curso, Meilín? Ya no me acuerdo ya. Bueno, pero acá su principal instrumento es el cuestionario, ¿sí? Claro. Ahí, y bueno, ese es el de los que hemos ido revisando, ¿no? Los otros sí ya no irían.
Ya está, muy bien. Mira, es breve, es cortito, ¿no? No hay mucho problema acá, ¿ya? Siguiente, acá. ¿Cuál va a ser su su técnica? Ahí dice ficha de observación encuesta. Pero acá tenemos un problema grave. Acá dice que usaré los instrumentos y los instrumentos a considerar son, mira, ha Y ahí va. utilizado la encuesta como instrumento. ¿Qué más errores captas acá? Vamos, te escucho. La ficha de observación, guía de entrevista, anecdotario. Profesor, ¿no son muchos instrumentos? Por eso es lo mismo que digo. Deberían Debería poner... ser uno nada más, pues su encuesta, ¿no? Y otro, como en mi caso, que yo voy a hacer un cuento entrevista, punto. Se ha hecho todo un Perfecto. listado. Exacto. Ahora te das cuenta por qué quería que ustedes primero confrontar la teoría y luego ya ver las tesis. Hay Claro. algunos errores que ustedes no deben cometer, ¿ya? Listo, profesor. Profe, igual que en la anterior clase, hay que colocar su definición con sustentos, con fuentes y luego lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Sí, si vas a utilizar la técnica, ese nombre de técnica, ¿con qué autor? Ahora ya tenemos hasta 5 autores para poder tomarlo. ¿Ves el video? Le tomas un screenshot. O si no, creo que ya tienen los libros en PDF que les he dado por el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, pero creo que el de Mejía no sé si lo ha pasado. El de Ah, Pimienta sí lo pasó, el de me Sampier haces acordar, cuando Ya. termine la clase. Ya. Listo. Listo, técnicas. Oye, pero empezó con instrumentos, ahora se va con técnicas. A ver, en técnicas, ¿qué va a utilizar? Recolección, utilizará fuentes primarias, secundarias, terciarias, entrevistas, tratamiento estadístico, estadística descriptiva. No sé, profesor, es un arroz con mango ahí. Va a utilizar todas las técnicas. Wow, está mejor que Goku. Pero yo viendo acá solamente veo estadística. O sea, la técnica, si tú la vas a mencionar, es en función a lo que tú vas a reportar. Acá yo solamente veo que ha reportado el cuestionario y su análisis, pero no la entrevista o ficha de observación que menciona arriba, ¿no? No, por lo visto no hay. Ya, listo. Se acabó. Mala. Uy, uy. A ver, voy a dejarlo acá. Listo para la siguiente parte, que es tratamiento estadístico. Listo. Siguiente. Uy, acá. Ah, acá está. A ver, la técnica, Meilín. Vamos. Encuesta, ahí sí hay uno. Ya. Aparte que está diciendo la encuesta y según qué autor, ¿no? Pero ¿qué problema tenemos con el autor? ¿La antigüedad? Han pasado 19 años, ¿no? Ya. Instrumento, ¿qué instrumento va a utilizar? Cuestionario sobre clima organizacional. Ya. ¿Sabes lo que me gusta de por lo menos este trabajo? Que tiene la ficha técnica del instrumento. ¿Te has dado cuenta que en los anteriores dice el instrumento que se va a usar y punto, pero no te dice la ficha técnica? Si fue adaptado, si tú lo has creado, el nombre del instrumento, su objetivo, si es que se puede aplicar o administrar de forma individual o colectiva, cuánto tiempo consideras que puede tomar su... Profesor, una consulta, ¿y todo eso hay que colocarlo también en el proyecto? Yo les aconsejo, por el tiempo, yo quiero que presenten el proyecto antes que acabe el curso en mesa de partes, que hagan esta forma simple. Ok. Y para la tesis ampliarlo, porque sí, yo en otras tesis también he visto ahí de dónde si es adaptado, si es una creación propia, ¿no? Todo eso. Eso se llama, Meilín, la ficha técnica del instrumento. Eso no les voy a exigir. Pero para la tesis ya, pues una vez que tienen las cosas claras, sí, ¿ya? Listo. Pero igual acá tienen un modelo de ficha técnica de instrumento. ¿Ves? Nombre, adaptación, objetivo, administración, tiempo de administración, ámbito de aplicación y tipo de respuesta. Cuántos ítems tiene y sus dimensiones. Pero como ustedes ya tienen instrumentos estandarizados, pueden responder esto, ¿sí o no, Meilín? Sí, ya estaba todo, profesor. Las dimensiones lo tienen. Los ítems lo tienen. Tipo de respuesta, escala de Likert con 5 valores, también lo tienen. El ámbito de aplicación, de acuerdo a su nivel, ¿no? Si es primaria, secundaria. O todo el colegio. Claro. Bueno, en todo colegio también. O de repente que sea ámbito de aplicación, docentes, administrativos, ¿no? Como ustedes son de gestión. Pero entonces te das cuenta que la ficha técnica no les quitaría mucho tiempo, ¿no? Sí, profesor. Listo, muy bien. Un favor, Meilín, tú puedes tomar un screenshot de
de esta pantallita y subirlo al grupo de WhatsApp? Porque yo ya cerré mi WhatsApp web. A ver, profe, pero no sé si puedo ampliar el PDF porque no me Sí, deja ver, se ve pequeño todavía. Quería que todo pueda... A ver. No, voy a ponerle 100 ya. Ahí 100. Ya, ahí creo que ya es suficiente. ¿No? Va a salir con el... A ver, un ratito. No, si no en dos partes, ¿ah? Ya tanto. No, sino que sale con el sello con el sello de... Ay, del Meet. Ya. A ver, igual lo paso. Listo, ya está. Ya, a ver la otra parte. Ahí terminó esta parte de instrumentos. Vamos viendo que este trabajo por lo menos tiene la ficha técnica del instrumento. Siguiente. ¿Qué técnica se menciona acá? La encuesta. Y encuesta entre comillas todavía. La encuesta. No ha puesto acá el autor. Pone la encuesta, pero no sé con qué clasificación está trabajando. Tenemos el instrumento. Y mira, de nuevo, un modelo de ficha. ¿Se observa, Maylin Rojas? Sí, se observa, profe. Le voy a capturar. Eso está mejor, creo, ¿no? Porque está, se alcanza en un espacio, ¿no? Sí. Ahí, déjalo. Y ahí. Ya, ahí, este sí me salió mejor en la captura. Ya está, ¿ves? Ya la práctica. Listo, entonces ya saben, ¿ah? Incluso esta tesis me gusta más. ¿Por qué? Porque te dice las dimensiones, te dice qué ítems va a abarcar en tu cuestionario, el número de ítems por dimensión y su porcentaje. Incluso, ¿cómo se llama esto, Melín Rojas? ¿Tú sabes el nombre? ¿Cómo se llama esto? ¿Los baremos? Los baremos. Tómale una fotito, porfa, también, ¿ya? Que vaya para el grupo. El baremo también. Sale foto, profesor. ¿No sale? Ya está, ya. Ya, listo, muy bien. Entonces, así van a hacer, ¿ah? Para la tesis. Para el proyecto, les doy la licencia de que no hay problema. ¿Se han dado cuenta que incluso hay tesis sustentadas que no tienen esos aspectos, no? Ya. Listo. Vamos a dejarlos listos con el tratamiento estadístico. Ya está. Los baremos. Vamos con el último. Melín Rojas, ¿puedes activar tu audio? Sigo aquí, profe, sino que apago el audio para que no se escuche el eco por el parlante. Ya, ahorita quiero terminar contigo nada más. Ya vamos a terminar el video. La técnica, ¿qué técnica va a utilizar? Encuesta igual. Perfecto. ¿El autor aprobado o desaprobado? Está más cercano. Claro, ¿no? 4 años ya, perfecto. Pero acá dice, según Hernández, 2010, ya, profe, 11 años. El de arriba sí estaba bien, el de abajito Sí. no. No, ya no. Tendría que buscar algo más actual. El más actual de Hernández Sampieri es de 2018, ¿no? Y eso ya lo tenemos. Muy bien. El instrumento, ¿qué instrumento va a utilizar? El cuestionario. Muy bien, ya está. Vamos, bueno. Profesor, 1999, 1998. Kidias Arias, Salkin, sí, son autores antiguos. Pero 2017. mira esto. Otra vez, ¿qué encontramos? La ficha. La ficha técnica, ahí está bonito. Ya, incluso está su baremo, todo, ¿ves? Cuántas dimensiones, todo, ¿ves? Su baremación. Baremos, son escalas de valores que se establecen para clasificar niveles y rangos. A ver, profe, fotito, para que tengan ahí también de recuerdo. Ya, más que todo por la baremación, ¿no? Sí, bueno, yo siempre lo he tenido como baremo, y es más, en mi proyecto he colocado baremo, no baremación. Pero es baremo, pues. No, igual, pues, pero una palabrita ahí nueva. Ya, es para su diccionario. Vamos. No sé si lo puede achicar para que se vea toda la... Ahora sí quieres que reduzca. Ahí está. Ahí, creo que ahí queda. Ya, ahí queda. Ya está. Ya está, perfecto. Muy bien, ahora sí están llegando, creo, las fotos. Recién me ha sonado el celular.
Mira la baremación. Está acá la variable 1, sus dimensiones, su puntaje mínimo, máximo, el rango, el intervalo. Esto ya es muy detallado. Si hubiese distribuido mejor la información, sería más adecuado. Para la tesis sí presenten de esta manera. Ahora sí, ¿no hay ninguna pregunta sobre técnicas e instrumentos para cerrar el video ya? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profe, tengo que presentar así un cuadro, igual que este, ya no es necesario. No, no es necesario. Solamente algo simple, nada más. Porque es proyecto. ¿Alguna otra preguntita más? Maestros, listo. Se acabó el tema de técnicas e instrumentos, ¿no?